una vez más a mi canal AT Online Acompañamiento Terapéutico. Hoy les traigo un video muy especial. He invitado a participar en él a Ezequiel Feito, que es un cuidador domiciliario, y juntos vamos a responder un ping-pong de preguntas y respuestas. Vamos a estar hablando del rol, de las funciones, de los ámbitos, de las leyes, un montón de cuestiones tanto del cuidador domiciliario como del acompañante terapéutico. Son alrededor de 14 preguntas las que vamos a estar contestando, por eso hoy les presento la primera parte. El jueves que viene van a estar viendo la segunda parte de este interesante video. Pregunta número 1. ¿Sabés qué es un acompañante terapéutico? Podríamos decirle que el acompañante terapéutico es el sostén del paciente mientras desarrolla su tratamiento. Un tratamiento que puede ser largo, corto o para toda la vida, ¿no? El objetivo es que el individuo que recibe el acompañamiento pueda mejorar su condición y adquirir toda la autonomía posible, minimizando todas sus limitaciones. Para ello es importante que el acompañante terapéutico explote todas las posibilidades que pueda tener el individuo al que acompaña para poder realmente restablecerlo en la mayor cantidad posible de la vida. ¿Sabés qué es un cuidador domiciliario? Desde mi punto de vista, un cuidador domiciliario es un cuidador profesional, es decir, una persona que se capacitó para atender las necesidades básicas o fisiológicas de una persona y a la vez está reconocido por las obras sociales, es decir, es una prestación reconocida que si un equipo interdisciplinario o un médico de cabecera prescribe o indica un cuidador domiciliario, las obras sociales lo pueden cubrir. ¿Cuál es la duración de una formación oficial? El cuidador domiciliario tiene que tener una carrera por lo menos de un año en un establecimiento oficial o privado reconocido. Esa carrera, cuando la hace completamente durante ese año, se especializa el cuidador domiciliario en adultos mayores. Eso quiere decir que durante todo ese año el cuidador se especializa en una franja etaria solamente de adultos mayores. O sea, hasta ahora es la mejor. Nosotros podemos hacer un montón de actualizaciones, pero siempre y cuando sean adultos mayores. Hay una página web en la cual los adultos se llama Cuidadores Domiciliarios de Argentina, que es una página oficial donde se registran provincia por provincia o ciudad por ciudad qué cuidadores hay. Están registrados y ahí dice todo lo, podemos decir, toda nuestra función, pero siempre está rondando con el adulto mayor. Es importante de paso, ¿no? Antes de abordar el tema, que el cuidador domiciliario tenga título secundario. ¿Por qué? Porque uno puede hacer la carrera de cuidador domiciliario que dura en un año en un establecimiento oficial o en un establecimiento privado, reconocido por supuesto, ¿no? Pero no va a tener el reconocimiento del título, que va en el consejo escolar generalmente, si no tiene el secundario hecho. Eso quiere decir que si no tiene el título reconocido en la provincia de Buenos Aires y aún a nivel nacional, que el reconocimiento de título, aclaro, no es lo mismo que la matrícula. Entonces, si no tiene ese reconocimiento, no se puede anotar en ninguna obra social. Eso es importantísimo, porque si yo quiero trabajar en una obra social determinada y no tengo el título reconocido, no me sirve. Puedo facturar, puedo hacer facturas, puedo ponerme en la FIP y todo, pero el título no está reconocido si quiero trabajar bajo dependencia de una obra social o de otras características. Hoy en día nos encontramos con una amplia oferta para estudiar acompañamiento terapéutico, pero hay que ver varias cuestiones. A nivel provincial, en lo que es Buenos Aires, nos encontramos con el Ministerio de Educación, quien diseñó un diseño curricular con las resoluciones 1014/14 que corresponden a un primer año de la tecnicatura, en el cual las personas que deciden estudiar se reciben con el título de acompañantes terapéuticos. En el caso de que quieran seguir estudiando y realizar la tecnicatura completamente, van a obtener la resolución 1221/15
con el título Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico. Pueden ser que haya instituciones que brinden de forma privada esta formación, como instituciones que lo brinden de forma pública y gratuita. Y también nos encontramos con los cursos que pueden ser a distancia o presenciales, pero son mucho más acotados con menos horas cátedras de formación. También hay cursos intensivos, presenciales, a distancia, que si bien los van a hacer y pagar cuotas para poder obtener el título, van a poder trabajar momentáneamente, ya que las obras sociales están pidiendo que los acompañantes tengan la formación de tecnicatura, porque es uno de los requisitos que nos encontramos ahora. ¿Quién indica o convoca un cuidador domiciliario? Generalmente el cuidador domiciliario es contratado mediante sus familiares, con el consentimiento, de alguna manera, de un grupo de profesionales. O sea, la convocatoria con un cuidador domiciliario no va a tocar timbre a una casa y va a decir: buen día, yo soy un cuidador domiciliario, vengo a ofrecer mis servicios. No, lo tienen que contratar. Tiene que hacerlo una persona externa al cuidador, o sea, un familiar o indudablemente alguien que esté responsable del adulto mayor. Lo más normal son dos vías. La primera vía, el adulto mayor que tiene determinados problemas, determinadas patologías o problemas o situaciones, es examinado por un grupo médico, digamos, un staff médico, en el cual le indica a los familiares la posibilidad de un cuidador domiciliario. Esa es una. Entonces, ahí quedan dos ramas. O el cuidador domiciliario es contratado directamente por el familiar, mediante, obviamente nosotros conocemos muy bien toda la legislación legal de la FIP, el monotributo, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo contrata él directamente y lo paga él, de su bolsillo. O, de alguna manera, ese grupo interdisciplinario de profesionales puede, si tiene una obra social, lo contratan directamente desde la obra social. Nunca se contrata directamente por voluntad del adulto mayor. Siempre es contratado ya sea por la familia de adulto mayor y sugerido por un equipo. ¿Quién indica o convoca un acompañante terapéutico? Un acompañante terapéutico puede ser prescripto por diferentes profesionales de la salud, pero que correspondan al área médica. Es decir, un psiquiatra, un médico de cabecera, un pediatra del neurodesarrollo, un neurólogo. Por ejemplo, un psicólogo puede sugerir un acompañamiento terapéutico, pero siempre tiene que ser un médico profesional que indique como una receta médica que se solicita el acompañamiento terapéutico para tantos días, tanta cantidad de horas, con el sello y la firma del profesional. Hay situaciones en que se prescribe y a la vez hay un equipo tratante. Hay veces que se prescribe y no hay equipo, entonces el acompañante necesita que la convocatoria salga también de un equipo para poder recibir los objetivos que se pretende trabajar con X persona. Y hay veces que no hay prescripción y la familia los convoca igual. Entonces es un riesgo que tenemos que estar alerta. Nosotros necesitamos la indicación médica, sobre todo para trabajar y poder presentar todos los papeles para la obra social y para que la obra social pueda cubrir nuestra prestación. Si nos convoca a alguien sin prescripción médica y a la vez no hay equipo, tenemos que tener en cuenta para qué nos está convocando la familia. Quizás se desvirtúe nuestro rol, quizás nos hagan ocupar otros lugares que no nos corresponden. Entonces lo importante es que siempre haya una prescripción y un profesional de la salud siempre es el que tiene que indicar o convocar al acompañante terapéutico. ¿Cuáles son tus funciones a la hora de trabajar? Son variadas. Primero vamos a decir las que no son. Un cuidador domiciliario no es un empleado doméstico. No es una persona que va a barrer la casa, ir a hacer los mandados, eso no lo es. No es un empleado doméstico.
no es una dama o un hombre de compañía, que simplemente, bueno, para que no le roben o porque se siente solo. No, 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 eso tampoco lo es. Tampoco es un acompañante terapéutico, o sea, no tiene que tener el rol de un acompañante terapéutico, ni tampoco el de un enfermero o de un auxiliar de enfermería. Esas tareas no son para un cuidador domiciliario. El cuidador domiciliario tiene varias tareas, las cuales están inscritas dentro de la ley que estuvimos hablando, que son básicamente un acompañamiento y asesoramiento en las actividades de la vida diaria del adulto mayor. Hay muchas cosas que el adulto mayor puede hacer en su vida diaria. O las pocas o las muchas que pueda hacer, podríamos decir inclusive así, en todas tiene que tener acompañamiento y asesoramiento. Y siempre tenemos que pensar, lograr que el adulto mayor sea autoválido. Eso es importante, que recupere la autonomía e independencia que la misma enfermedad o las mismas patologías le están sacando. También tenemos como otra tarea la administración de medicamentos vía oral y de uso externo, como pomadas, por ejemplo, ¿no? Indicada por profesionales. También está la preparación de alimentos y la preparación e ingesta de alimentos. O sea, uno tiene que ayudarlo en la ingesta de alimentos y a veces colaborar con él o que él colabore con uno en la preparación de alimentos. También está la higiene y confort, o sea, la higiene tanto del lugar donde está el adulto mayor, como también la higiene del adulto mayor. Así tengamos que asistirlo al adulto mayor en su higiene o así tengamos que higienizarlo nosotros mismos. La higiene es una parte importantísima en el cuidado del adulto mayor. Es muy importante. Y potenciarlo para que el mismo adulto mayor se cuide a sí mismo, debemos nosotros cuidar por él. Y para cuidar por él tenemos que crear un muy buen ambiente. Entre ese buen ambiente está la detección de las barreras arquitectónicas que puedan hacer, o sea, de cualquier cosa que exista en la casa que pueda hacer o posibilitar un accidente en el adulto mayor. También el cuidador domiciliario lo asiste en el uso del tiempo libre, las tareas recreativas, algunas ocupacionales, de acuerdo a las posibilidades del adulto mayor. Bueno, aquí tenemos que diferenciar lo que es el rol de las funciones del acompañante terapéutico. El rol que vamos a ocupar va a ser subjetivo, ya que vamos a trabajar en una relación vincular con nuestro acompañado. Y las funciones tienen que ver con ciertas cuestiones objetivas, ¿no? Como socializar, reinsertar, rehabilitar a la persona con la que estamos trabajando. A lo largo de los años, el acompañamiento terapéutico siempre apuntó a lo que es la reinserción o rehabilitación de las personas con padecimientos mentales, pero cualquier situación o acción que nosotros hagamos dentro de lo que es lo ético del acompañamiento terapéutico, siempre va a tener un efecto terapéutico. Cualquier patología relacionada a lo mental trae aparejado dificultades en el lazo social, ¿no? En el área social de la persona. Entonces es ahí cuando se indica un acompañante terapéutico para que pueda trabajar y promover lo que es la ciudadanía de ese sujeto, para que la persona pueda gozar de sus derechos dentro de la comunidad. Y también el acompañante terapéutico trabaja en todo lo que es la prevención y promoción de la salud. ¿Existe un marco legal o regulatorio de tu ejercicio? Un marco, una ley que lo regula. La ley es la Ley Nacional 26.844 del año 2013, que aparece como régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares. Esa incluye 5 categorías, esa ley, y entre ellas está el cuidado de personas. Dentro de esa ley promulgada en el año 2013, que en otros países vienen inclusive desde el año 1945, dentro de esa ley está descrito el rol del cuidador domiciliario. A nivel nacional, los acompañantes terapéuticos no contamos con una ley que regule nuestro ejercicio. Hay proyectos que se presentaron, lograron media sanción, pero hasta el día de hoy no contamos con la ley nacional. Sí, hay provincias que tienen su propia ley de acompañantes terapéuticos, lo cual es sumamente positivo para poder empoderar nuestro rol.
¿Es fundamental que la persona cuente con un diagnóstico para que puedas trabajar con ella? Es necesario tener un diagnóstico. ¿Por qué? No es lo mismo el cuidador domiciliario que va a tratar con una persona que tiene Alzheimer como demencia senil o que simplemente tenga una ruptura de cadera. O sea, es necesario tener un diagnóstico y es necesario hacer un seguimiento, porque a través de ese diagnóstico el cuidador domiciliario debería tener un cuaderno donde hace todas las observaciones posibles de la persona que está cuidando, del adulto mayor que está cuidando. El cuidador tiene que tener un diagnóstico previo, tiene que haber hablado con el adulto mayor, haber puesto una empatía y ver si con ese diagnóstico se siente también el cuidador capacitado para llevarlo a cabo. Obviamente, tendría que estarlo porque el cuidador domiciliario es una persona que ha hecho un estudio específico y tiene un título a nivel nacional y provincial. Así, por lo tanto, a diferencia del que el acompañante que tiene título y matrícula. O sea, el cuidador domiciliario tiene que tener un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, inclusive hasta puede rechazar o no el cuidar a un adulto mayor. Porque puede ser que eso exceda sus capacidades o de ninguna manera no pueda acceder a sus capacidades y pueda estar en condiciones para poder hacerlo. Eso es muy importante. No se puede tirar, como decimos nosotros, no nos podemos tirar a la pileta como cuidadores cuando vemos que una patología, por ejemplo, una demencia senil, nos sobrepasa y no nos deja hacer el vínculo óptimo, nos deja realizar ese vínculo óptimo y no nos deja de repente poder trabajar por alguna razón, por sentirnos desbordados, incapaces de ese tipo de patología, como para poder asistir al adulto mayor. En ese caso, el cuidador domiciliario debe hablar con la familia y dar paso a otro cuidador domiciliario. Por eso es importante saber el diagnóstico. Cuando nos convocan para trabajar como acompañantes terapéuticos, necesitamos saber el diagnóstico de la persona por varias cuestiones. Primero, y creo que es lo primero que surge a la hora de trabajar, es si nosotros nos sentimos cómodos trabajando con la persona con tal diagnóstico. Puede ser que nos estemos capacitando en autismo, por ejemplo, entonces vamos a preferir trabajar con niños o adolescentes o adultos con autismo, porque es lo que nos gusta y nos llama la atención, como también para saber si, por ejemplo, nos llaman para trabajar con una persona con Alzheimer, si quizás esa patología nos angustia, no vamos a poder intervenir objetivamente. Bueno, todas cuestiones más bien contratransferenciales, ¿no? Lo que siente el acompañante terapéutico. Entonces, ese punto también es importante a la hora de saber el diagnóstico con el que vamos a trabajar. Segundo, es por una cuestión administrativa. Necesitamos poner en el plan de tratamiento el diagnóstico de la persona para justificar y ver y plantearle a la obra social los objetivos para trabajar con la persona y para que puedan cubrir nuestra prestación. Y también para tener un lenguaje en común con respecto al equipo interdisciplinario sería el tercer punto. Es decir, todos tenemos que conocer, todos los miembros del equipo, que estamos trabajando con una persona, por ejemplo, con psicosis. Entonces, yo ya sé qué cuestiones, síntomas, signos puede tener una persona con psicosis, qué conductas, ya para anticiparme y pensar actividades. En síntesis, es importante conocer el diagnóstico por estas cuestiones que mencionaba anteriormente, pero tampoco es para estigmatizar a la persona. Es decir, no vamos a estar pensando en todo lo que no puede hacer debido a ese diagnóstico, que sea más bien para ver qué conductas son esperadas, qué cosas tengo que tener en cuenta, cuándo tengo que hacer una interconsulta, para esas cuestiones, no para estigmatizar a la persona. Hemos llegado al final de la primera parte de este ping pong de preguntas y respuestas junto a Ezequiel Fey.